Radio Mundo Católico presenta Clases de Biblia, bajo la conducción del maestro Pepe González. Tema: David, el rey. David invocó al Señor Altísimo, que hizo fuerte su brazo para derribar a un gigante poderoso y devolver el honor a su pueblo. Por eso celebraron su triunfo sobre 10,000 y lo alabaron como un bendito del Señor, colocándole una corona de gloria. Por todas sus obras daba gracias al Altísimo con palabras de alabanza. Con todo su corazón le cantó himnos, mostrando que amaba a su Creador. Puso arpas para el servicio del altar, que acompañarán con su música el cántico. Dio esplendor a las fiestas y ordenó perfectamente las solemnidades, haciendo que alabaran el santo nombre del Señor, llenando de cánticos el santuario desde el amanecer. El Señor perdonó sus pecados y afianzó su poder para siempre. Le otorgó una alianza real y un trono de gloria a Israel. Eclesiástico 47. El rey David es una de las figuras más relevantes e influyentes de la historia de Israel, muy bien dotado como estratega militar y como político. Culminó la conquista de la tierra prometida, sometiendo definitivamente a sus enemigos, a los cananeos, que todavía sobrevivían, tanto en el sur, en Jerusalén, como en el norte de Israel, en Megiddo. Se puede decir que era David un gran hombre, que cumplió la promesa de la tierra hecha a Abraham al haberla conquistado. David extendió sus dominios sobre los pueblos vecinos, llegando a crear un reino con cierta importancia política dentro de su área. Pero como persona, como rey y como iniciador de una dinastía, David ha seguido una trayectoria siempre ascendente a lo largo de la historia bíblica, hasta convertirse en el prototipo del Mesías, el futuro rey ideal que debe nacer de su sangre. Los 2 libros de Samuel lo describen con todo el atractivo de un héroe, pero un héroe de leyenda, hermoso de presencia, fiel a la amistad, justo y noble con los enemigos, hombre de estado, poeta y músico. Pero la grandeza de David es sobre todo en orden religioso, su piedad. Sus virtudes religiosas se ponen de manifiesto en el respeto con que trata a Saúl por ser el ungido del Señor, en la traslación del arca de la alianza, en su deseo de construir el templo y en el respeto hacia los profetas, los sacerdotes y a las demás instituciones sagradas. Con la figura de David se asocian la elección de Jerusalén como capital del reino y la permanencia de su dinastía como depositaria de las promesas mesiánicas. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, se nos narra la unción secreta de David por parte del profeta Samuel. Es un relato asombroso, pero también maravilloso. Ahí se nos narra claramente cómo había un respeto, pero también un temor del profeta Samuel hacia el rey Saúl. No olvidemos que Saúl era un rey conforme al corazón del pueblo, un rey perverso, desobediente, celoso, lleno de envidias, quería la gloria para sí. Cuando el profeta Samuel recibe la orden, él dice: si Saúl se entera, me matará. Pero el Señor le dice: ve, porque ahora tengo un rey que será de mi agrado, un rey
que tendrá mi corazón. Es decir, un rey conforme al corazón de Dios. Es asombroso cómo el Señor va a llevar al profeta hacia Belén, a la casa de Jesé, el padre de David, y tendremos un relato asombroso. Escuchemos. Mientras Saúl aún vive, Dios dice a Samuel: levántate, toma el cuerno, llénalo de aceite, porque hoy vas a ungir a un varón conforme a mi corazón como rey de Israel. Señor, si Saúl se entera, me matará. El Señor le dice: ve, y Samuel obedece. ¿A dónde, Señor? A la casa de Jesé. ¿Jesé? Le dice el profeta Samuel. ¿Uno de sus hijos será rey? ¿Un hijo de Jesé? ¿El hijo de un campesino será rey? El Señor le dice: ve, y Samuel va a Belén, a la aldea donde vive Jesé con sus hijos. Cuando Samuel llega, es bienvenido. Bienvenido seas, profeta Samuel. ¿Qué te trae por aquí? Un mandato de Dios. Quiero que hagas pasar a tus hijos delante de mí, porque Dios me ha ordenado que unja a uno de ellos por rey de Israel. La sorpresa y la excitación se presentan en el corazón del padre. ¿Cómo es eso? ¿Uno de mis hijos será ungido rey de Israel en este día? El padre no cabe dentro de sí. Está desconcertado, pero al mismo tiempo está emocionado. No lo puede creer. Sale enseguida en busca de los muchachos. ¿A quién llamar? ¿Cuál será el mejor candidato? El primogénito, por supuesto. Es especial para rey. Llama al hijo mayor, quien se presenta ante el profeta. Cuando éste lo ve, deja aflorar su satisfacción. Este es, sin dudas, excelente muchacho, pensó el profeta Samuel. Pero Dios le habla: no es él, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón de los hombres. Entonces Samuel le dice a Jesé: no, este no es. Qué extraño, piensa el padre, yo creía. Bueno, seguramente el segundo. Entra el segundo y Dios vuelve a decir: tampoco, este tampoco es. Pasa el tercero, el cuarto, hasta llegar al séptimo, y tras cada uno, Dios dice: no, repite lo mismo, este no es. Entonces el Señor no ha elegido a estos, dice finalmente Samuel. Jesé queda confundido. ¿Cómo? ¿No es ninguno de estos? También el profeta Samuel está desconcertado. Entonces le pregunta: ¿tienes algún otro hijo? Ah, sí, hay uno más, pero no como para ser ungido rey, le responde Jesé. Es un muchacho muy sencillo, criado en el campo detrás de las patas de los animales con las ovejas. Entonces Samuel le dice: llámalo. Algunos van en busca del menor. David, David, ven, que te necesitan en casa. Y ya viene David corriendo. Entra así nada más, con sandalias y ropa de campo, un poco sucio y despeinado. El Señor habla a Samuel: levántate y úngelo. Es este. Samuel se pone de pie y toma el cuerno. David se arrodilla delante del profeta, y éste lo unge como rey de Israel en nombre de Yahvé. He aquí el candidato de Dios, aquel a quien él ha escogido. Recién después de varios años, David ciñe la corona real, pero ya ahora es ungido rey, siendo un varón conforme al corazón de Dios. En el campo, bajo los árboles, bajo las estrellas, este David había aprendido a conocer a Dios y le había proclamado Señor de su vida. Sus salmos y alabanzas le reconocen como Rey de Israel, más aún como Rey de las naciones. Por eso David clamará, alabará,
y bendecirá al Señor en sus cánticos, en sus salmos. Y David dirá: Oh Yahvé, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre por toda la tierra. En el capítulo 17 del mismo libro del profeta Samuel, encontramos el enfrentamiento de David contra Goliat. Escuchemos. Los filisteos reunieron sus tropas para el combate. Se concentraron en Soco de Judá y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. Saúl y los hombres de Israel se reunieron también. Acamparon en el valle del Terebinto y se pusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Los filisteos estaban en una montaña y los de Israel en otra, separados por un valle. Entonces salió de las filas de los filisteos un luchador llamado Goliat, natural de Gat, cuya estatura era de unos 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y vestía una coraza de mallas. La coraza era de bronce y pesaba 55 kilos. Llevaba en los pies unas botas de bronce y una jabalina también de bronce a la espalda. El asta de su lanza era como el madero de un telar. Su punta era de hierro y pesaba 7 kilos. Delante de él iba su escudero. Goliat se detuvo y, dirigiéndose a los guerreros de Israel, los desafió: No es necesario que salgan, no es necesario que vengan. ¿Para qué? No es necesario que salgan, preparados para la batalla. Yo soy el filisteo, usted de los servidores de Saúl. Elijan un hombre para que luche contra mí. Si él se atreve a luchar conmigo y me mata, seremos sus siervos. Pero si venzo yo y lo mato, quedarán ustedes sometidos a nosotros y nos servirán. Y añadió: Yo desafío hoy a las tropas de Israel. Preséntenme a un hombre para que luchemos. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se asustaron y les entró mucho miedo. David era hijo de un efrateo de Belén de Judá, llamado Jesé, que tenía 8 hijos en tiempos de Saúl. Jesé era ya viejo, de edad muy avanzada. Los 3 hijos mayores de Jesé habían ido a la guerra con Saúl. Sus nombres eran Eliab el mayor, Aminadab el segundo y el tercero Samá. David era el más pequeño. Los 3 mayores estaban con Saúl, pero David iba y venía del lado de Saúl para pastorear el rebaño de su padre en Belén. El filisteo repitió su desafío por la mañana y por la tarde durante 40 días. Jesé dijo a su hijo David: Toma esta medida de trigo, lleva un poco de trigo tostado y estos 10 panes para tus hermanos, y llévaselos al campamento. Estos 10 quesos se los llevas al capitán. Preguntas por la salud de tus hermanos y me traes una prueba de que ellos están bien. Están con Saúl y con los hombres de Israel en el valle del Terebinto, luchando contra los filisteos. David se levantó de madrugada, dejó el rebaño al cuidado de un guardián, tomó su carga y partió, como le había mandado su padre. Llegó al campamento cuando el ejército salía para ocupar sus posiciones, lanzando el grito de guerra. Israelitas y filisteos se prepararon para la batalla, el ejército contra ejército. David dejó su carga junto al guardián de las armas y provisiones, corrió hacia el frente de batalla y preguntó a sus hermanos ¿qué tal estaban? Cuando estaba hablando con ellos, el hombre llamado Goliat, natural de Gat, salió de las filas de los filisteos, repitió las mismas palabras
y David lo oyó. Todos los israelitas, al ver a aquel hombre, huían llenos de miedo. Un israelita entonces dijo: ¿Han visto a ese hombre que se adelanta? Viene a desafiar a Israel. Al que lo mate, el rey le colmará de riquezas, le dará su hija y eximará de pagar tributos a la familia de su padre. David preguntó a los que estaban junto a él: ¿qué recompensa tendrá el hombre que mate a ese filisteo y salve el honor de Israel? ¿Quién es ese filisteo incircunciso que desafía el ejército del Dios vivo? La gente volvió a informarle sobre la recompensa que recibiría el hombre que lo matara. Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar con la gente y todo enfurecido contra David le dijo: ¿por qué has bajado hasta aquí? ¿A quién has dejado al cuidado del pequeño rebaño en el desierto? Conozco bien tu insolencia y tu maldad. Has bajado para ver la batalla. Pero David le respondió: no, ¿qué he hecho yo ahora? Solo he preguntado. Y apartándose de su hermano, se dirigió a otro. Le preguntó lo mismo, y le respondieron como antes. Al oír lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl, que lo mandó llamar. David dijo a Saúl: que nadie se desanime a causa de ese filisteo. Tu siervo irá a pelear con él. Saúl le respondió: tú no puedes ir a pelear con ese filisteo, porque eres un muchacho, mientras que él es un guerrero desde su juventud. Pero David le dijo: tu siervo pastorea el rebaño de su padre. Si viene un león o un oso, intenta llevarse una oveja del rebaño. Yo lo persigo y lo golpeo hasta arrancársela de la boca. Si me ataca a mí, lo agarro por el cuello y lo golpeo hasta matarlo. Tu siervo ha matado leones y osos, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, por haber desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Y añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las zarpas del oso, librará también de las manos de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo: vete, y que el Señor te ayude. Saúl vistió a David con su armadura, puso en su cabeza un casco de bronce y lo vistió con una coraza. Después David se sujetó la espada de Saúl sobre sus ropas e intentó andar, pero no pudo, porque no estaba entrenado. Entonces David le dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque no estoy entrenado. Y se lo quitó de encima. Tomó luego su bastón, eligió en el torrente 5 piedras pulidas, las metió en su morral y se dirigió hacia el filisteo con la honda en la mano. El filisteo iba acercándose poco a poco a David, y su escudero iba delante. Al ver a David, se burló de él, porque era joven, rubio y de buena presencia. El filisteo dijo a David: ¿es que soy un perro para que vengas contra mí con un bastón? Y maldijo a David, invocando a sus dioses. Después lo desafió: acércate, que yo le daré tus carnes a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le respondió: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Cuando el filisteo se dispuso a avanzar contra David, David salió corriendo a su encuentro, metió la mano en el morral y tomó una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente y cayó de bruces por tierra. Así, con la honda y la piedra, venció David al filisteo. David, por la fe, sometió reinos. Por su fe, administró justicia.
Por su fe consiguió las promesas, pero también por su fe cerró la boca a los leones. Apagó la violencia del fuego, escapó al filo de la espada, superó la enfermedad, fue valiente en la guerra, hizo huir a los ejércitos enemigos, pero sobre todo, por la fe, venció al gigante Goliat. No hay duda de que el rey David es un hombre de fe, de virtud probada, una fe capaz de echar abajo el más terrible de los enemigos. Notemos cómo se presenta el mal, representado en el gigante Goliat. Las armas de Goliat son sorprendentes. Llevaba puesto un casco de bronce, una coraza de mallas que tan solo pesaba 55 kilos, unas botas de bronce, jabalina de bronce, la lanza con punta de hierro de 7 kilos y una espada de guerrero. Es asombroso la forma en la que se presenta este gigante. Goliat parecería un carro de guerra, un tanque blindado. En cambio, veamos las armas de David. Él solo lleva un bastón, su bastón de pastor, 5 piedrecitas en su morral y una honda. Pero sobre todo, lleva el arma principal, el nombre del Señor Todopoderoso. Goliat representa a todos aquellos que confían más en el poder de las armas y de la violencia. El mal se presenta grande e impotente, como algo imposible de vencer. Así es, aquellos que están lejos de Dios confían más en el poder de las armas y de la violencia y se valen de ellas para hacer justicia, pero más que justicia es una verdadera venganza encarnizada. En cambio, David representa a todos aquellos que salen a luchar en nombre del Señor con la honda de la fe, que es capaz de derrotar a las fuerzas del mal sin necesidad de las armas. Es precisamente la honda de la fe la que todos nosotros estamos llamados a usar. Esa es la confianza que tenemos en el Señor, porque la fe es capaz de mover montañas. La fe es capaz de abrir el mar rojo. La fe es capaz de echar abajo las murallas de Jericó. La fe es un don de Dios, un arma maravillosa que Él nos ha dado. Y por la fe, al igual que David, Moisés, Abraham, Samuel y todos los grandes héroes del Antiguo Testamento, venceremos. Esa es la arma principal, la fe, la confianza y la esperanza que debemos tener puesta en el Señor. Y David, lleno de esa confianza en el Señor, revestido del don de la fe, se presenta ante el gigante Goliat que lo desafía y lo amenaza de muerte. Pero David, escuchando sus amenazas, le dice: tú vienes a mí, revestido de todas las seguridades del mundo. En cambio, yo voy a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Y David empezó a agitar su honda, que cada vez zumbaba más fuerte. Cuando vio Goliat lo que aquel pastorcillo hacía y lo desafiaba con aquel mecate, empezó a avanzar con la intención de matarle y cortarle la cabeza. Pero David, con su mirada puesta en el gigante, que agitaba cada vez con más fuerza la honda, pero esa honda de la fe, de pronto soltó aquella piedra que se clavó en medio de los ojos del gigante y cayó por tierra. Así es la fe. La fe es un arma poderosa, capaz de echar abajo todas las murallas de maldad, de pecado que se levantan en el mundo. Y nosotros, los hijos de Dios, al igual que el rey David, por la fe y la confianza en el nombre del Señor, echaremos abajo las murallas de pecado, de soberbia, de maldad, de egoísmo que se levantan y al parecer indestructibles. Pero el Señor hoy nos da un ejemplo.
en el pequeño David. Es más fuerte el nombre del Señor. Es más poderosa la fe que cualquier forma que parezca ser indestructible, que cualquier forma que amenaza a la iglesia o al cristianismo. La fe triunfará, y la fe es el arma secreta que el Señor nos ha dado a aquellos que confiamos en su nombre y en su palabra. En el rey David también encontramos lo que humanamente podría llamarse el punto negro de su vida. Conoce a Betsabé, esa hermosa mujer de quien se enamora perdidamente. Sin embargo, Betsabé está casada con Urías elitita, uno de sus soldados, pero el amor que había prendido fuego en su corazón apasionado lo llevó a ocultar su adulterio mediante un segundo crimen. Organizó una guerra contra los amalecitas y colocó a Urías al frente más reñido, para luego retirarse y dejarlo solo. Así Urías cayó herido de muerte en la batalla. Muerto el esposo, David recogió en su casa a la viuda del valiente soldado. Mientras el pueblo alababa la misericordia del rey con las viudas de los héroes caídos en la guerra, la reputación de David hubiera permanecido limpia, a no ser por la intervención del profeta Natán, que le reprendió mediante la significativa parábola de la única oveja del pobre que fue robada y matada por el rico. Escuchemos lo que ahora se nos revela en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 y siguientes. El Señor envió al profeta Natán, que se presentó a David y le dijo: había en una ciudad 2 hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre solo tenía una oveja que había comprado. La había criado y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su comida, bebía de su vaso y dormía junto a él. Era una única hija para él. Un día llegó un huésped a la casa del rico, y éste no quiso utilizar sus ovejas ni sus vacas para servir al viajero, sino que robó al pobre la oveja y la preparó para el huésped. Cuando escuchó David, se enfureció contra aquel hombre y dijo al profeta Natán: vive el Señor, quien hizo tal cosa merece la muerte y pagará 4 veces el valor de la oveja por haber hecho esto y haber actuado sin piedad. Entonces Natán le dijo a David: ese hombre eres tú. David comprende perfectamente la comparación. Reconoce su pecado y con toda humildad se arrepiente, pidiendo perdón con corazón contrito y humillado, exclama: ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi maldad, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa y tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, hice lo que tú detestas. Por eso eres justo cuando dictas sentencia e irreprochable cuando juzgas. Yo soy culpable desde que nací, pecador desde el seno me concibió mi madre. Pero tú amas al de corazón sincero, en mi interior me enseñas la sabiduría. Rocíame con agua purificadora y quedaré limpio.
Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir el gozo y la alegría, y se alegrarán los huesos quebrantados. Aparta tu vista, Señor, de mis pecados, y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva dentro de mí un espíritu firme. No me arrojes de tu presencia. No retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Fortaléceme con tu espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de la muerte, Dios Salvador mío, y mi lengua anunciará tu fidelidad. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Pues no es el sacrificio lo que te complace, y si ofrezco un holocausto, no lo aceptarías. El sacrificio que Dios quiere es un espíritu arrepentido, un corazón arrepentido y humillado. Tú, oh Dios, jamás lo desprecias. Favorece a Sión por tu bondad. Destruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios prescritos. Holocausto y ofrenda perfecta, sobre tu altar se ofrecerán novillos. Aquí más que nunca, David es realmente un gran modelo. Un modelo para imitar. Un modelo admirable. Lo que se pudo considerar un punto negro en su vida fue convertido por Dios en el salmo más humilde y generoso de su vida. El pecado llorado sirvió para que el rey, elegido de Dios, no olvidara su miseria y que sin él no era posible hacer nada bueno. Gracias a ese pecado de David, él pudo reconocerse débil y limitado, poniendo desde entonces toda su confianza no en sus propias fuerzas, no en su ejército, no en su poder ni en su fama, sino en la misericordia de Dios. David, el salmista de Israel, músico, poeta y artista, que supo hacer de su propia vida el más sublime de los poemas al amor misericordioso de Dios. David, autor de innumerables salmos, es el poeta que canta el amor divino que siempre perdona. Pero David, una vez que ha ocupado el trono, enseña al pueblo a reconocer al auténtico rey de Israel. No como Saúl, que buscaba su propia gloria. Saúl quería ser aclamado como el único y soberano rey de Israel, pasando por alto la divinidad, el poder y la gloria de Yahvé. No así el rey David. El rey David, un hombre, un rey conforme al corazón de Dios. David dice: no soy yo el verdadero rey de Israel, sino Yahvé. A él debemos obediencia, a él le debemos toda honra y alabanza. Para David, cada culto es una fiesta de gloria donde el pueblo se reúne para celebrar al Señor y proclama: el rey está en medio del pueblo, aclamadle a él, solamente él es digno de suprema alabanza. Solamente al Señor se debe dar gloria. Solamente a Él debemos aplaudir y no a mí. Aplaudan, levanten sus manos, alaben el santo nombre del Señor y bendíganlo por siempre. Canten con júbilo delante del Rey de toda la tierra. Si en la historia ha habido un hombre que haya enseñado a toda su generación a alabar a Dios, ese fue el rey David. Un hombre extraordinario, un rey conforme al corazón de Dios, dotado de grandes bendiciones y de muchas cualidades.
No solamente fue un gran estratega militar y un fuerte y valiente guerrero. En David tenemos un gran ejemplo de lo que es la auténtica y la verdadera amistad. Una amistad fiel, una gran fidelidad. Esa amistad que había entre él y el hijo de Saúl, Jonatán. David ha demostrado ser un hombre fiel a la amistad, una amistad inquebrantable. Pero también David es un hombre justo y noble, un poeta y un gran músico del Altísimo. Es un gran compositor de salmos, un hombre obediente al Señor. No solamente valiente, sino también piadoso, hermoso de presencia y ante todo un rey modelo, un rey conforme al corazón de Dios, es decir, el rey ideal, el prototipo del Mesías. Son muchos los frutos que David durante su vida dio para gloria de Dios. Compuso para el Señor alabanzas y salmos, tantos como 83. Por eso a David se le atribuye el libro de los Salmos, o también llamado el Salterio, donde encontramos 150 cánticos. Y en este libro, uno de los libros más bellos, David nos enseña a alabar al Señor, con amor, con respeto, como él lo hacía cuando llevaba y trasladaba el arca de la alianza a Jerusalén. Iba danzando delante de ella y el pueblo detrás de sí. David danzaba, salmodiaba, vitoreaba para el Señor, y así el pueblo entendió y comprendió que es el Señor el centro de Israel, que lo importante, que lo más sublime que el pueblo puede poseer no es a David, sino al auténtico Rey, el único Dios verdadero. Y David supo conducir a la nación de Israel a postrarse delante del único Dios, del Dios verdadero, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si en la historia del pueblo de Israel ha habido un hombre que haya enseñado a toda su generación a alabar al Señor, ese fue el Rey David, que nos enseña a proclamar y hacer nuestro el Salmo 8. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué admirable es tu nombre por toda la tierra. Tu majestad se levanta por encima de los cielos. De la boca de los niños de pecho levantas una fortaleza frente a tus adversarios, para hacer callar al enemigo y al rebelde. Al ver el cielo, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que cuides de él. Lo hiciste apenas inferior a un Dios, coronándolo de gloria y esplendor. Le diste poder sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, rebaños y ganados, todos juntos, y aún las bestias salvajes, los pájaros del cielo, los peces del mar, y todo cuanto surca las sendas de los mares. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Siendo David un rey conforme al corazón de Dios, el Señor le hizo a David un juramento. Dios afirma su trono para siempre mediante un juramento. Hice pacto con mi siervo escogido. Juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino, y yo confirmaré su trono eternamente. Dios jura, por lo cual interpone inmutabilidad. Es un doble juramento. Primero,
el trono de David será eterno. Segundo, de su descendencia, Dios levantará a alguien que se sentará en su trono para siempre, tal como está escrito en el Salmo 132. Señor, tenle en cuenta a David todos sus esfuerzos. Él hizo al Señor este juramento, esta promesa al fuerte de Jacob: no entraré bajo el techo de mi casa, no subiré a mi cama para descansar, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, mientras no encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Oímos hablar del arca en Efrata, la encontramos en los campos de Yaar. Entramos en el lugar de su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se revistan de salvación y los que te aman den gritos de alegría. Por amor a David, tu siervo, no rechaces a tu ungido. El Señor hizo a David un juramento, una promesa de la que no se retractará. Y a un descendiente tuyo colocaré en tu trono. Tus hijos guardarán mi alianza y los decretos que les he enseñado. También sus hijos se sentarán sobre su trono para siempre. Pues el Señor ha elegido a Sión, ha querido vivir en ella. Este será el lugar de mi reposo para siempre. Aquí quiero habitar. Haré crecer sus provisiones sin medida. A sus necesitados los saciaré de pan. Revestiré a sus sacerdotes de salvación, y sus fieles darán gritos de alegría. Allí suscitaré a David un vástago. Daré un descendiente a mi ungido. A sus enemigos los cubriré de vergüenza, pero a él lo colmaré de esplendor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla promesa! Dios le ha hecho un juramento a su siervo David. Es así como comienza el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Mateo se nos narra la genealogía de Jesucristo, y dice así: genealogía de Jesucristo, el hijo de David, hijo de Abraham. David y Abraham, los dos personajes que recibieron juramento en cuanto a su descendencia. Este que ahora nace es hijo de David, es su descendiente, aquel de quien Dios dijo: levantaré a alguien de tu descendencia que se siente en tu trono, y reinará eternamente y para siempre. Jesús, hijo de David, pero también hijo de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Jesucristo, la simiente de Abraham, en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. David, un rey conforme al corazón de Dios, el rey ideal, el prototipo del Mesías. David culminó la conquista de la tierra prometida. Conquistó a Jerusalén y la convirtió en la capital del Estado de Israel. Trasladó a ella el arca de la alianza, y Jerusalén se convirtió en la ciudad santa. Compuso, para gloria y alabanza de Dios, innumerables salmos. Por eso, tengamos la memoria del Rey, el Rey prototipo del Mesías, que nos invita a alabar y a bendecir al Señor, porque Él es digno de suprema alabanza. Te glorificaré, Rey y Dios mío. Bendeciré tu nombre por siempre. Todos los días te bendeciré. Alabaré tu nombre sin cesar. Señor, escucha mi oración.
atiende a mi súplica. Tú que eres justo y fiel, respóndeme. Hazme sentir tu amor cada mañana, que yo confío en ti. Indícame el camino a seguir, porque a ti dirijo mi oración. Líbrame de todos los males, Señor, pues tú eres mi refugio. Enséñame a cumplir tu voluntad, pues tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me conduzca por el camino justo. Por tu nombre, Señor, dame vida. Por tu fidelidad, sácame de la angustia. Tú eres mi aliado fiel y mi defensa, mi fortaleza y mi salvador. Que te den gracias, Señor, todos los pueblos. Grande es tu nombre y digno de toda alabanza. Es inmensa tu grandeza. Cada generación celebra tus acciones y anuncia tus hazañas a la siguiente. Ellos hablan del esplendor de tu gloria, y yo repetiré tus maravillas. Ellos cuentan tus hazañas maravillosas, y yo narraré tus grandezas. Celebran el recuerdo de tu inmensa bondad y cantan tus victorias. El Señor es clemente y compasivo, paciente y rico en amor. El Señor es bondadoso con todos. A todas sus obras extiende su ternura. Que tus obras, Señor, te den gracias, y tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y hablen de tus maravillas, dando a conocer a los hombres tus hazañas. La gloria y el esplendor de tu reinado. Tu reinado es eterno, tu gobierno permanece para siempre. El Señor es fiel a todas sus palabras, leal a todas sus acciones. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a los que desfallecen. Los ojos de todos se fijan en Él y esperan que tú les des la comida a su tiempo. Abres tu mano y sacias de favores a todo ser viviente. El Señor es fiel en todo lo que hace, leal en todas sus acciones. El Señor está cerca de los que lo invocan, de todos los que invocan sinceramente. El Señor cumple los deseos de quienes lo respetan, escucha su súplica y los libera. El Señor protege a todos los que lo aman. Que mi boca alabe al Señor, que todo viviente bendiga su santo nombre, ahora y por siempre. Radio Mundo Católico presentó Clases de Biblia, bajo la conducción del maestro Pepe González.